Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 78 titulada El Plan de Salvación. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos para la conferencia número 78 sobre el plan de salvación. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que al recorrer el plan de salvación nos gocemos con el alimento de esta hora. Que nuestro Elohim Malquisedec alimente nuestras almas, espíritus y cuerpos. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Antes de comenzar el plan de salvación, debe haber tiempo. El tiempo fue creado, el tiempo no existía. Hago las aclaraciones para muchos creyentes que creen que cuando hablamos de eternidad, viene desde la deidad, desde que está la deidad, y no es así. La deidad es lo primero, lo máximo, lo supremo sobre todo. Y antes de que se crearan los berechís, o los principios, las creaciones, no hay tiempo. O sea, no existe tiempo. No hay forma de contabilizar de ningún modo. Entonces no hay tiempo, no existe el tiempo. Por lo tanto, cuando Yahweh crea el tiempo, basado en la eternidad, con sus divisiones, entonces ya tenemos nosotros un inicio de tiempo. O sea, la eternidad tiene un principio. La eternidad pasada tiene un principio y tiene un fin. La eternidad pasada. El plan de salvación tiene un principio y tiene un fin. La eternidad futura tiene un principio y no tiene fin. O sea, para que entendamos todo esto nosotros en ese sentido. Entonces, el plan de salvación fue elaborado en la eternidad pasada y se archivó. Se hizo un libro de eso y se archivó porque aún no se han creado los ángeles y no se han creado los seres inteligentes de los innumerables mundos. O sea, aún no hay necesidad de que ese plan comience, no hay necesidad. No hay pecado, no hay todavía seres inteligentes creados, no hay necesidad de que ese plan comience. Por lo tanto, los ángeles y todos los habitantes de los mundos no caídos, cuando ya fueron creados, no saben nada de ese plan. Es más, no saben que existe un plan de salvación. No saben que existe el plan. Ese estudio del plan de salvación aún no ha comenzado. Y como no ha comenzado, nadie sabe de ese plan. Los ángeles no saben de ese plan, los innumerables mundos no saben de ese plan. Entonces, importante, o sea, cuando ya se crea el tiempo, empieza a transcurrir el tiempo de la eternidad pasada, ¿sí? Y que se elabora el plan de salvación, se completa, se archiva. Cuando el pecado entra en el cielo, se disparan las alarmas de la ley y todos quedan expectantes de qué va a pasar con los que pecaron. En este momento lo estamos hablando en plural, porque el primero que pecó fue Lucifer, y luego los ángeles que se le unieron a él. Entonces los demás ángeles están expectantes a ver qué va a pasar. ¿Sí? ¿Con quién? Con los que pecaron. Eso abre la mente de los ángeles y de los innumerables mundos. El pecado trajo confusión en el cielo y en los innumerables mundos. El amor
y el carácter de Elohim son mancillados por causa del pecado. Hay confusión en todo el universo. Por 3 años y medio reinó la expectativa hasta que los rebeldes fueron expulsados. O sea, se dio ese tiempo de gracia para Lucifer y para sus ángeles, 3 años y medio de gracia para arrepentirse. Pero en el transcurso de ese tiempo, Lucifer creó rebelión, confusión y formó un sindicato donde engañó a muchos ángeles. Se terminó ese tiempo de 3 años y medio. Y aunque se terminó ese tiempo de 3 años y medio, Lucifer y los demonios que fueron expulsados no saben que hay plan de salvación. Los ángeles buenos no saben que hay plan de salvación. Los innumerables mundos no saben que hay plan de salvación. Y cuando nadie sabe que hay plan de salvación y entró el pecado, pues lógico que tiene que haber confusión. ¿Sí ve? Y están expectantes a ver qué es lo que Yahweh o la deidad va a hacer con los que pecaron. Vea, interesante. Yahshua quiere que cada ser inteligente razone y su mente se amplíe, que se desarrolle el conocimiento, el cual es progresivo para cada uno de nosotros. Por tal motivo, la deidad no destruyó a los transgresores. Si lo hubiera hecho, las demás inteligencias habrían recibido un concepto negativo de la deidad y creerían que se debería obedecer a Elohim por temor y no por amor. Eso quería Satanás, que todos pensaran que están manipulados por Elohim, que no eran libres, sino obligados a servir. Con todo esto aún, el plan de salvación no comienza. O sea, todavía no se sabe sobre el plan de salvación. En las Sagradas Escrituras tenemos una infinidad de textos bíblicos con respecto a la salvación. Pronto ahorita voy a dar, aunque sea unos 2, 3 textos bíblicos con respecto a la salvación. Cuando el pecado entró en el Edén, se encienden nuevamente las alarmas. O sea, las alarmas se encendieron primero en el cielo con la entrada del pecado en Lucifer. Ahora, en el Edén, cuando entra el pecado, que Adán y Eva pecan, se encienden nuevamente las alarmas. ¿Y cuáles alarmas se encienden? Las alarmas de la ley. Porque todo aquel que infringe la ley merece muerte. Oye, y porque el pecado es que infracción de la ley. Y aún los ángeles, los habitantes del otro mundo, Adán y Eva, no saben nada del plan de salvación. O sea, tenemos el pecado que entra en el cielo, el pecado que entra en la tierra, y todavía nadie sabe el plan de salvación hasta ese momento. ¿Sí ve? Ahora debemos entender que el santuario representa el plan de salvación. Ahora es el tiempo de sacar ese libro, el plan de salvación, del archivo y comenzar a estudiarlo. ¿Por qué? Porque acaba de entrar el pecado ¿en dónde? En la tierra. Entonces se va a sacar ese libro del plan de salvación del archivo. En el cielo hay un concilio de la deidad desde que entró el pecado en el cielo y cuando entró en la tierra, pero aún no comienza el plan de salvación. Con la entrada del pecado en la tierra se rompe la eternidad pasada y se comienza un nuevo ciclo de tiempo expresado en 8000 años, que es el que comprende el plan de salvación. Ahora déjeme mencionarle algo interesante. Transcurrieron 101 años de la eternidad pasada. Solamente 101 años. O sea, ¿cómo vamos a saber nosotros los ciclos de tiempo completos? Si ni siquiera en la eternidad pasada se completó un ciclo de 8000 años. Y como no se completó un ciclo de 8000 años, pues todavía no hay conocimiento. Entonces tenemos que la eternidad pasada tuvo un principio y tuvo un fin.
El fin es con la entrada del pecado en el planeta Tierra. Y esa eternidad pasada más específicamente fue de 101.5 años, o 101 año y medio, para que entendamos nosotros eso. Para cuando acabe de regresar a la eternidad futura, o sea, en la eternidad futura habrá un principio para la eternidad futura, pero no habrá fin. Interesante que tengamos en cuenta eso. Por eso ese ciclo de 8.000 años del plan de salvación corresponde a ver espacio de tiempo para solucionar el problema del pecado y para que ninguna inteligencia creada le queden dudas de que Elohim es amor y justicia. Por lo tanto, el plan de salvación es el estudio que nos muestra un itinerario de tiempo con fechas sucesivas de principio a fin para solucionar el problema del pecado y volver a comenzar de nuevo y entrar a la eternidad futura. Cuando Yahshua comienza a explicar el plan de salvación, da la primera lección o clase en el Edén. Los ángeles, los habitantes de los mundos que no han caído, Satanás y sus ángeles, Adán y Eva, los que recibieron la primera clase del plan de salvación, comienza el estudio y comienzan a comprender o a estudiar el plan de salvación. La primera lección del plan de salvación tiene que ver con la entrada del pecado y el inicio de un nuevo ciclo, 8.000 años, y desde ahí comienza el estudio del plan de salvación. El pecado comienza en el cielo y se traslada a la tierra. El pecado comenzó en el lugar santísimo del cielo y se trasladó al atrio, la tierra. El pecado comenzó quebrantando la ley de Yahweh en el cielo y continúa en la tierra quebrantando la misma ley de Yahweh. Bueno, teniendo en cuenta de pronto estas partes, que las he tenido anotadas y las he pasado a artículos, quisiera leer de pronto dos textos en referencia al plan de salvación. Primera de Pedro 1:5. Hay muchísimos textos, yo no sé, yo como creo que unos 100, 200 textos. Voy a leer unos claves. Primera de Pedro 1:5. Dice el Eterno: que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oh, interesante texto. ¿Para ser manifestada cuándo? En el tiempo postrero. Oh. Lucas 3:6. En Lucas 3:6 dice el Eterno: y verá toda carne la salvación de Yahweh. El plan de salvación es un estudio para todos los ángeles, para todos los innumerables mundos y para todo el planeta Tierra. Oiga, qué estudio tan interesantísimo ese del plan de salvación. Ahora, usted va y mira de pronto por Google y coloque ahí plan de salvación y eso no le sale como que nada de investigación sobre el plan de salvación. Usted va al Face y coloca plan de salvación y bueno, salen varias cosas sobre el plan de salvación, pero no específico, de pronto bien claro, de principio a fin, con sus orígenes, con su traslado, con sus divisiones de tiempo. Entonces ahora sí miramos, empezamos. Vamos a empezar porque el pecado entró en el planeta Tierra y entonces se dispararon las alarmas de la ley nuevamente. Y como se dispararon las alarmas de la ley, entonces los ángeles, los innumerables mundos, Satanás y sus demonios, todos están expectantes ahora porque el pecado entró en el planeta Tierra. ¿Y cómo es posible que en el cielo el pecado entró y no se ha solucionado ese problema del pecado en el cielo? Y ahora el pecado entra en el planeta Tierra y digamos que entra una división nueva y no hay como una solución todavía para los ángeles que pecaron
y para Adán y Eva, que pecaron. Entonces los ángeles buenos y los innumerables mundos, sus mentes están confundidas, pero se están abriendo a un nuevo estudio, porque ellos allá interiormente dicen, bueno, ¿y qué va a pasar porque se violó la ley? Se infringió la ley, y si se infringió la ley, tiene que haber muerte. Entonces, ¿qué es lo que hay en la mente de los ángeles buenos? ¿En qué momento la deidad va a matar a Lucifer y a los ángeles que se rebelaron? Y ahora, como Adán y Eva pecan, y como no conocen del plan de salvación, dicen, ¿en qué momento la deidad va a matar a Adán y Eva? Porque estaba estipulado que el que comiera el árbol de la ciencia del bien y el mal moriría. O sea, eso lo saben. O sea que saben que van a morir, pero no saben cómo. Ellos quieren mirar a ver cómo es que Yahweh va a solucionar el problema del pecado y va a matar a los impíos. Satanás, el autor del pecado que pecó en el cielo, dice, oye, yo pequé en el cielo, violé la ley, pero mire, yo no me he muerto. Los demonios que me acompañan, ninguno ha muerto ni nada. Entonces, eso de que uno muere, eso no es verdad. Mire, violé la ley y no he muerto. Y de pronto, por un lado, de pronto pues tiene esta razón, no ha muerto. Y el que comete pecado infringe la ley, y el que infringe la ley pues debe morir. Entonces, Satanás dice, no, eso no es así. Ahora, Satanás ve, Adán y Eva pecaron. Pero ahora, ¿qué? ¿Cómo los va a matar? La ley dice que tiene que matarlos, pero ¿cómo los va a matar? ¿Sí ve? Pero si a mí, que pequé en el cielo, no he muerto ni nada, estos pecaron y vean, no han muerto. Ahora entendamos los orígenes. Adán y Eva pecaron al mediodía, a plena luz del día, o en el momento en que hay mayor luz. Adán y Eva pecaron. Y tengo una conferencia para el mediodía y una conferencia para la medianoche, donde está involucrado Yahshua y Lucifer. Yahshua en cierta ocasión dice, cuando le iban a entregar, es la hora de las tinieblas. Los 144,000 van a ser liberados a la medianoche. Interesante. Y aquí tenemos que el pecado entró al mediodía. O sea, es como si Lucifer le dijera a Yahshua, mire Yahshua, en la hora de mayor luz, sus hijos preferidos, digámoslo así, Adán y Eva, pecaron. Los hice caer en el momento de mayor luz. Interesante. De pronto en otra conferencia ahondamos sobre esto. Acá nos centramos en la parte del plan de salvación. El pecado entró al mediodía, y como entró al mediodía, Yahshua tiene una cita con Adán y Eva a las 3 de la tarde, que es el servicio vespertino. O sea que del mediodía a las 3 de la tarde hubo un tiempo en el cual Adán y Eva están avergonzados y están haciéndose sus vestidos de higuera, ¿sí ve? Y están viendo unas reacciones que sucedieron en el cambio climático de ese momento. Entonces ellos están expectantes. Mire que ellos con alegría, antes, cuando Yahshua venía anteriormente de 9 a 10 y de 3 a 4, servicio matutino y servicio vespertino, ellos lo esperaban ansiosos. Ansiosos. Y una cosa importante, no llegaban tarde a la cita. ¿Quién nos enseñó a llegar tarde a la iglesia? Ahora sigamos en el avance. Llegaron las 3 de la tarde
Y Yahshua se encuentra solo y empieza a llamar a Adán. Oye, Adán no aparece. ¿Llegó tarde ese día a la cita? ¿Por qué no ha llegado? Siente vergüenza. Yahshua lo llama, lo busca, lo encuentra, lo interroga. ¿Sí? Por eso del mediodía a las 3 se disparan las alarmas de la ley en el tercer cielo, en los innumerables mundos y en el planeta Tierra, porque entra el pecado, y de mediodía a las 3 de la tarde Adán y Eva no mueren, no han muerto. Dice, oiga, entonces eso parece que como que no es verdad. Hay confusión en todas las mentes inteligentes. Satanás hace fiesta cuando hace pecar a Adán y Eva. Se produce la liberación de todos los demonios que están en la cárcel. Hay fiesta. De parte de Satanás, ¿no? Por la caída del hombre. Cuando Yahshua interroga a Adán y Eva, les está realizando un juicio. Interesante. En ese juicio, Yahshua comienza a desarrollar el plan de salvación. O sea, el plan de salvación, la primera clase del plan de salvación comenzó el 14 de Nisan del año 1 en nuestro tiempo, porque ya entró el pecado. ¿Sí ve? A las 12 del día, de 12 a 1 entró el pecado. Entonces ya estamos hablando del tiempo del plan de salvación. Entonces ya somos claros ahí. La primera lección del plan de salvación comenzó el 14 de Nisan a las 3 de la tarde del año 1 del tiempo del plan de salvación. ¿Por qué? Porque en el momento en que entra el pecado al mediodía se rompe la eternidad pasada, se quiebra la eternidad pasada, se pierde la eternidad pasada, finaliza la eternidad pasada y comienza un nuevo periodo de tiempo. Pues los ángeles se confunden aún más. Dice, pero ¿cómo es eso? Se pierde la eternidad pasada. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a suceder con los innumerables mundos? ¿Qué va a suceder con los habitantes del planeta Tierra? Por eso a las 3 de la tarde las mentes de los ángeles de los innumerables mundos y de Adán y Eva están pendientes de la sentencia, porque hay juicio. Primero hay juicio. Y luego Yahshua empieza a exponerles la primera lección. Abre el libro denominado Plan de Salvación en su inicio. Inicia el plan de salvación e inicia el tiempo. Y el tiempo del plan de salvación es de un ciclo de 8 milenios o de 8.000 años. Y para saber eso, los ángeles y los innumerables mundos van a aprender ahora la totalidad de las divisiones del tiempo. Antes no las sabían todas. Es más, antes ellos no sabían de pronto de un milenio. No alcanzaron a llegar a un milenio ellos. No alcanzaron a llegar a una semana milenial y no alcanzan a llegar a un ciclo de 8 milenios. Por lo tanto, ellos no saben de eso. Y lo más sorprendente es que hoy, en pleno siglo XXI, la mayoría de creyentes aún no sabe el tiempo del plan de salvación. Oiga, pues entonces imagínense, los ángeles innumerables mundos, pues si no sabían nada de eso. Si hoy en día aquí en el planeta Tierra la mayoría de creyentes no saben de cuánto es el plan de salvación, cuántos son los ciclos del tiempo de la eternidad y por qué el plan de salvación es una sombra, una figura de los tiempos con sus divisiones. Interesante.
Entonces, el plan de salvación es de beneficio, así como el pecado es un intruso, el plan de salvación abre la mente de los ángeles, de los innumerables mundos y de este planeta Tierra. Abre la mente a un nuevo estudio para que entendamos nosotros cómo es que la deidad va a solucionar el problema del pecado. Y por eso la primera lección que se da en el jardín del Edén es que Yahshua mismo le dice a ellos, después de haber pecado, que si lo aceptan a él como su salvador personal, oye, cosa importante, ¿no? Cuando le decimos a las personas, ¿usted acepta a Yahshua como su salvador personal? Para que ustedes no mueran hoy, entonces hay un plan de salvación. Y el plan de salvación, en el plan de salvación está estipulado que yo, dice Yahshua, él va a morir por ellos para pagar esa deuda. Pero mientras llega el momento adecuado para él tomar la naturaleza humana y pagar esa deuda, ellos van a tener que hacer un rito. Y el rito que van a tener que hacer es de un cordero. Deben sacrificar un cordero. Y ese cordero simboliza a Yahshua HaMashiach inocente, sin mancha, que muere por los pecados de nosotros. Yahshua le explicó a Adán y Eva, entonces en ese cordero van a ser transferidos los pecados suyos, ¿sí ve? Y esos pecados van a ir al santuario celestial. Y con el tiempo voy a tomar la naturaleza humana y voy a morir por ustedes para pagar la deuda de esos pecados, para que ustedes no tengan que morir hoy, porque la ley dice que ustedes pecaron y se deben morir ese día. Ustedes comieron del árbol ese día, 14 de Nisan, pues ese día se tienen que morir. Pero para que ustedes no mueran físicamente hoy, ¿sí ve? Entonces se debe hacer un sacrificio, un reemplazo, una expiación por ese pecado. Y por eso ahí tenemos nosotros en Génesis 3 el sacrificio de un cordero. Interesante. Y con la piel de esos corderos se viste a Adán y Eva. Porque las hojas de higuera los tapaban adelante, atrás no los tapaban. Entonces eso simboliza que el hombre quiere buscar su propia justicia y no, tenemos que vestirnos con la justicia de Yahshua HaMashiach para que no se nos vea la desnudez de nuestro pecado. O en otras palabras, al cielo se debe entrar sin un solo pecado. Y nosotros colocamos nuestra parte y lo que nos hace falta, Yahshua HaMashiach nos lo completa. Nos borra los pecados del libro de rebeliones y del libro de memorias, nos coloca su justicia, nos tapa, nos viste bien hermosos y quedamos sin pecado delante del Padre. Esa fue la primera clase que se dio en el jardín del Edén sobre el plan de salvación. ¿Y Satanás cómo quedó? Atónito. ¿Cómo así? Satanás no sabía que existía un plan de salvación elaborado en la eternidad pasada. Él no sabía de eso. Y dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es que a Elohim nadie lo coge desprevisto. Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Él lo sabe todo. Y por eso Él está presentando una solución para los ángeles que cayeron y una solución para la raza humana que cayó. ¿Y cómo están las mentes ahora? Expectante, recibiendo la primera clase. Oye, qué clase tan sorprendente, importantísimo. No, Señor. Ahora, ¿cómo es posible que usted, siendo un Elohim eterno que no muere, va a morir? Esa es otra clase que ellos están expectantes, pero ¿cómo es que lo va a hacer? Tampoco saben que Él se iba a encarnar. ¿Sí? Oh, pero cuando ya empezó el plan de salvación, su mente fue abierta porque dice, de razón que Yahshua HaMashiach en el cielo tomó la naturaleza de un ángel.
¿Y por qué tomó la naturaleza de un ángel? ¿Sí ve? Porque él sabía que un ángel iba a pecar y que otros se le iban a unir, pero que otros de los que iban a pecar se arrepentían. Entonces él tenía que tomar la naturaleza de un ángel. ¿Para qué? Para pagar la deuda de los ángeles que se arrepintieron. Y ahora Elohim, Yahshua, tiene que tomar la naturaleza humana para pagar la deuda de los que pecaron aquí en la tierra, de todos, incluido hasta los impíos. Que ellos no quieran aceptar la salvación es diferente, pero Yahshua vino a pagar la deuda de todos. Así como Yahshua con los ángeles va a pagar la deuda hasta Lucifer y de los ángeles que se rebelaron, pero ellos no quisieron, entonces tienen que recibir la justicia de la deidad. Entonces mire que esa primera clase del plan de salvación abrió la mente, despejó la mente, aclaró la mente, y muchos comenzaron a hacer la primera conexión. ¿Cuál era la primera conexión? Que aún no la sabían y que era un misterio para ellos. La primera conexión es cómo es posible que Yahshua HaMashiach, el creador de todas las cosas, tomó la naturaleza de un ángel. Muchos se cuestionaron eso. Por los 101 años de la eternidad pasada, muchos de los ángeles aún no comprendían por qué Yahshua HaMashiach había tomado la naturaleza de un ángel. Ahora es más, los innumerables mundos tampoco comprendían. Nosotros, muchos creyentes hoy en día, la mayoría tampoco saben por qué Yahshua HaMashiach tomó la naturaleza de un ángel. Tampoco saben. Esto es lo que se llama de pronto la teología de conexiones. Y digamos que la teología de conexiones comenzó con la entrada del pecado en el Edén y cuando inició el plan de salvación. O sea, el plan de salvación empieza a despejar las dudas que tienen algunos ángeles, los innumerables mundos y muchos del planeta Tierra. Entonces muchos empezaron a comprender, de razón que Yahshua HaMashiach tomó la naturaleza de un ángel para poder salvar y pagar la deuda de los ángeles que se arrepintieron. Él es el que paga la deuda de ellos, porque los otros se rebelaron y se terminó el tiempo de gracia, ya andan perdidos. Tengo que hablar un poco de eso, más, para que quede más claro. Yahshua tomó la naturaleza del arcángel Miguel en el año 12 de la eternidad pasada. O sea, antes de eso, Yahshua actúa como Elohim. Pero en el año 12 decide tomar la naturaleza del arcángel Miguel. ¿Cuál es la conexión con las Sagradas Escrituras? Yahshua HaMashiach como humano a los 12 años se presentó en el templo para hablar con los eruditos de la ley y hablar de tú a tú y responder las preguntas a esas personas que quedaron aterrados con la sabiduría de Yahshua a los 12 años. Miren, entonces Yahshua a los 12 años toma la naturaleza de un arcángel y Yahshua a los 12 años se presenta ante los eruditos de su tiempo y digamos que los avergüenza con la sabiduría que él expone. Interesante. Entonces nosotros vamos mirando. Y ahora, ¿por qué el número 12? Porque el número 12 es el cuarto número perfecto o el último de los números perfectos que le corresponden al pueblo de Yahweh y a los ángeles. En el número 12 están abarcados todos los ángeles y en el número 12 están abarcados todos los seres inteligentes, incluidos lo de los innumerables mundos. En el número 12. Por lo tanto, el número 12 es clave. Ahora, el número 12, independientemente de eso,
abarca el periodo de luz del día, 12 horas. Interesante. Y el número 12 abarca un día parabólico de 12 horas. Un día parabólico de 12 horas mencionado en Mateo 20. Interesante. ¿Sí? Pero como mucho no se sabe eso, entonces cuando se dio la primera clase, muchos ángeles y muchos de los innumerables mundos empezaron a hacer la conexión con Yahshua y con el pecado. Yahshua por eso es que tomó la naturaleza de un ángel. Y ahora con esta primera lección que nos da es porque él va a tomar la naturaleza humana. Ahora, lo que ellos no saben es en qué tiempo es que Yahshua va a tomar la naturaleza humana. Por eso necesitan seguir estudiando las lecciones del plan de salvación. Vea qué interesante. ¿Por qué? Porque el plan de salvación es un itinerario profético de sucesos de principio a fin con sus fechas correspondientes, cronológicamente, cómo van a suceder, cuándo van a suceder, eso está detallado ahí. Por lo tanto, el plan de salvación es un plan futurista, porque antes no se sabía y se extendió o se realizó para el futuro. Por eso es que el futurismo es la primera norma de pronto de orden profético, no es el historicismo, como sucede en la iglesia de la Odisea. La posición de la iglesia de la Odisea es primero el historicismo y el futurismo no quieren saber nada de eso. No, debe cambiar uno. En las partes proféticas, la primera parte es el futurismo y la segunda parte es el historicismo, porque el historicismo, a medida que transcurre el tiempo, va comprobando los hechos proféticos que están en el plan de salvación y que están en las Sagradas Escrituras. Bueno, muy bien hasta ahí en esta parte. Entonces, si ya hemos comprendido por qué en esa primera clase, y déjenme decirles, ¿cuántas clases habrán transcurrido hasta este momento sobre el plan de salvación? Muchos se aterran de hablar del plan de salvación, pero no saben estas cositas, estos orígenes primordiales, las conexiones necesarias. Ajá. Muy bien. Ahora déjenme mencionarle la parte de Génesis. En Génesis dice el Señor que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirán. Y la palabra del Eterno es certera, veraz, eficaz. Ese día que pecaron, ese día se tienen que morir. Y se tienen que morir físicamente y se tienen que morir eternamente. O muerte segunda, o muerte eterna. Ahora muchos preguntan, ¿y por qué ese día Adán y Eva no se murieron? Porque ese día Adán y Eva sí murieron físicamente a través del Cordero. Y murieron eternamente también a través del Cordero. El Cordero representa dos clases de muerte, la muerte física y la muerte eterna. Murieron. ¿Que ellos siguieron vivos? Sí, porque allí hubo un sustituto, pero ese día se murieron. Oye, interesante. ¿Que hubo un sustituto? Sí, hubo un sustituto. Ahora, ¿qué pasa con Yahshua en la cruz? Yahshua en la cruz tiene dos muertes. La muerte física, así como humano que él es, y como él es humano, muerte física pagando por la deuda de nosotros, tiene que morir eternamente. La muerte segunda, porque todo aquel que peca muere eternamente o es separado totalmente de Yahweh. Y eso es lo que Yahshua HaMashiach pagó en la cruz del Calvario. Muerte física y muerte eterna por nosotros. Pagó la deuda. Y la otra parte del misterio que había allí es porque Lucifer y los ángeles hicieron fiesta cuando Yahshua murió.
porque Satanás tenía el imperio de la muerte y nadie se le escapaba de allá. Pero Yahshua, él dio su vida voluntariamente y volvió a tomarla. Y volvió a tomarla de acuerdo a las conexiones del santuario o a las sombras y figuras del santuario. Murió en Pascua y resucitó en primicias, lo que decían las sombras del santuario. Y cuando Yahshua resucitó, se le acabó la fiesta a Lucifer. Dice, ¿cómo así que se levantó? Yahshua en la cruz pagó la deuda de los ángeles que se arrepintieron y pagó la deuda de los hombres y mujeres arrepentidos, convertidos. Pagó la deuda. Y eso no quiere decir que los impíos no se cobijaran ahí. Sí. Para los impíos también es la salvación. Es la salvación. La salvación es para todo mundo. Una cosa es que se desprecie la salvación. Y como el Señor nos dio libre albedrío, pues las personas pueden escoger si quieren ir al cielo o no quieren ir. En ese caso, Yahshua les va a mostrar, mire, yo también morí por usted, pero usted escogió la desobediencia, el pecado. Entonces tiene que pagar ahora usted por eso, porque usted no quiso aceptar la dádiva que yo le ofrecía, que era salvación eterna. Y en serio esto. Ahora, espero que con el plan de salvación usted pueda entender y comprender que Yahshua en la cruz tuvo que morir como el arcángel Miguel y como humano. Como arcángel Miguel murió y como humano murió. Oye, interesante. Como arcángel Miguel muere para beneficiar a los ángeles que se arrepintieron y como humano muere para beneficiar a los justos que nos arrepentimos. De pronto muchas veces lo que se habla, no, es que en la cruz Yahshua murió como humano nomás y pagó la deuda. Y es verdad, porque nuestros ojos se limitan a lo nuestro y no se extienden al tercer cielo. Entonces, los ángeles que se arrepintieron del tercer cielo, ¿qué? ¿Cómo los van a tener allá? Tienen que morir un día. Pues por eso es que Yahshua tomó la naturaleza de un ángel. Yahshua no necesitaba tomar la naturaleza de un ángel, necesitaba tomar la naturaleza humana. Pero como Él es omnipresente, omnisapiente, Él sabía que el pecado iba a entrar en el cielo y que iba a entrar en la tierra. Pues entonces Él también se ofreció voluntariamente a tomar la naturaleza de un ángel y a tomar la naturaleza humana para poder rescatar a todos. El plan de salvación tiene sus cosas importantísimas, hermosísimas, lindas. Ahora sí, me permiten llevarlos un momentico acá. Voy a trasladarme directamente al futuro. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 5. De pronto ustedes ya lo han visto por ahí. Simplemente yo lo que quiero hacer es recordar un poquitico el plan de salvación. En un estudio exhaustivo sobre Apocalipsis 5, aquí en la escritura tengo yo un subtítulo que dice El libro y el cordero. Déjeme leer, digamos que unos pocos versículos. Dice el Eterno, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Yahweh Padre. Y Yahweh Padre tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Interesante. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Se está dando un anuncio en el cielo entero y a los representantes de los innumerables mundos. Y algunas personas del planeta Tierra que están allá. Y ya que, bueno, espero que no se me olvide, ahora no se me pase por alto. Bueno, por si se me pasa de alto, mejor lo digo ya.
En el cielo en este momento hay un concilio. En ese concilio están los ángeles. Y en ese concilio está un representante de los innumerables mundos. De cada mundo. Si hay innumerables mundos, pues hay mucha gente. ¿Sí ve? Y hay unos representantes del planeta Tierra. Ahorita, espero no se me vaya. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Oh, qué libro tan interesantísimo! ¡Oh! O sea, el Señor archivó ese libro y dice, por favor, mire, aquí hay una biblioteca, pueden leer todos estos libros, pero ese libro que está ahí, por favor, no lo pueden leer. Algo parecido así como el árbol de la ciencia del bien y el mal. De todos los árboles pueden comer ustedes, pero de ese árbol no me coman. Acá es prácticamente algo parecido. Mire, acá hay una biblioteca completa, ustedes pueden leer de todos los libros que ustedes puedan ver ahí de esa biblioteca, pero ese libro que está allí de pronto en el centro, ¿sí? Ese libro no me lo toquen, nadie lo puede leer. ¿Qué tendrá ese libro? Versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¡Oh! Debe ser un libro extremadamente poderoso, porque imagínense, ¿qué tendrá ese libro de importante? Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Uno de los ancianos, plural, o sea, ¿cuántos ancianos hay? ¿Y a quién representan esos ancianos? Dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Interesante. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿a quién representarán los ancianos? Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Malquisedec enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy importante hasta ahí. Muy bien. Ahora déjeme mirarle. Ya me dice un número, 24 ancianos. Y me está hablando acá, interesante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes son los líderes de los ángeles celestiales que comandan un poconón de ejércitos que están a su mando. Y por eso hace referencia solamente a 4. Y esos 24 ancianos es un número de orden simbólico que hace referencia a todos los que resucitaron en el momento en que Yahshua HaMashiach murió. O sea, esa es una resurrección especial. En esa resurrección especial resucitaron todos esos mártires del Antiguo Testamento. Y como en la parte del santuario habían 4 órdenes, y entre los cantores también hay 24 órdenes, entonces en el reino de los cielos hay 24 órdenes también, representadas por 24 ancianos, lo cual significa en este momento algo importante, que si usted multiplica 24 por 24, ¿cuánto le da? Y esos son los números de los que resucitaron en el momento en que Yahshua HaMashiach murió, expiró. Esos son los que resucitaron. Y el primer día de la semana en primicias, Yahshua los llevó al cielo como primicias y los dejó allá. Por lo tanto, esos 24 ancianos son de esos que están hablando allá, y por eso uno de esos ancianos, mire, dice, versículo 5, y uno de esos ancianos me dijo, uno de esos ancianos le dijo, no llores. ¿A quién? A Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ellos ya están de pronto adelantados con el libro del plan de salvación.
Pero note que el libro del plan de salvación tiene unas divisiones. Y entre esas divisiones puede encontrarse usted 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Puede encontrarse usted la parte de la bestia, el falso profeta, que es lo que tenemos nosotros en Apocalipsis más o menos. Y entonces acá, en esta área, hay algo de tiempo importante olvidado. Es que a Juan lo trasladan al futuro y le dicen, mire, ese libro es importantísimo. Ese libro no se va a comprender sino hasta que se desaten los 7 sellos. Cuando se empiece a desatar el primer sello, se empezará a comprender ese misterio. ¡Oh, qué interesante! Y ahora yo les hago una pregunta a usted, porque de pronto muchos no están familiarizados con esto. ¿En qué año se empezó a desatar el primer sello? En la realidad, no en la parte profética, porque Apocalipsis nos traslada a que veamos los símbolos, las figuras en la realidad, no que nos quedemos ahí en las sombras y figuras y en los símbolos, no señor, en la realidad. Y entonces cuando usted pasa a Apocalipsis 6 le tiene la respuesta, dice apertura de los 7 sellos. Oh, interesante. Y cuando usted empieza a mirar ahí, entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos de ese libro raro, misterioso, que nadie puede leer. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Oh, pero en la realidad, no me lo hablen en el lenguaje profético, sino en la realidad. ¿Por qué? Porque el plan de salvación me está enseñando un itinerario de fechas de principio a fin, porque el plan de salvación es eso, un itinerario de orden profético con una cronología de principio a fin, con los eventos y sucesos que están dentro del plan de salvación. Y allí ahorita surge un caballo blanco. Cuando abrió el primer sello, entonces miré y aquí un caballo blanco. Y empieza la simbología para transmitirla aquí a la realidad. O sea, qué importante el plan de salvación. El plan de salvación me trasladó a los últimos años de los 6.000 años de la historia del pecado. Y cuando digo a los últimos años, me está mandando al último remanente. Y Apocalipsis 6 me lo muestra claro. El caballo blanco salió en Tirri del 2015. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? ¿A quién representa el caballo blanco? Que es muchas interpretaciones que veo. Por un lado, algunos hasta le dicen que es el anticristo. Y entonces yo podría decir, ¿cómo va a ser el anticristo si el caballo blanco dice, y el que lo montaba tenía un arco? Sí, un arma. Y le fue dada una corona. O sea que es un victorioso. Una corona. Y salió venciendo y para vencer. O sea que ese caballo blanco no conoce la derrota. Y Satanás es un derrotado. Por lo tanto, no hace referencia a él, ni hace referencia al anticristo, porque el anticristo también es derrotado. Y este caballo blanco sale venciendo y para vencer y tiene una corona de triunfador. ¿A quién representa el caballo blanco? El caballo blanco representa a los 144,000 literales. ¿Y por qué en el 2015? Porque en el 2015 se comienza a seleccionar a los 144,000 literales. Del 2015 al 2021 en lo que se denomina el Sukkot de años. En ese Sukkot de años del 2015 al 2021, 7 años, se seleccionaron los 144,000 literales. Y en el 2022, en el 6 de Chiván,
se ungieron y se sellaron a los 144,000 literales, por lo tanto ya no hay nadie que vaya a pertenecer más al número 144,000 porque ya fuimos seleccionados. Oh, qué interesante. ¿Y cuándo empezó? 2015. ¿Dónde está registrado? En el maravilloso plan de salvación, que es un itinerario de principio a fin, con fechas específicas, que usted y muchas personas no lo sepan, es diferente. Pero el Señor ha levantado el remanente obrero de la hora 11, 2015-2030, con el don profético para actualizar los sucesos proféticos dados a Daniel, dados a Juan, dados a la hermana Elena, y para completar un patrón profético, porque los 6,000 años de la historia del pecado están por terminar, y como están para terminar, pues el Señor tenía que enviar un profeta y sacar un remanente una vez. Por eso ahorita tenemos algo interesante, un plan futurista que de pronto no se puede ver así, es diferente. Pero mis apreciados hermanos, el plan de salvación continúa. Ay, no, 7:57, se acabó el tiempo. Oh, esto merece que mañana tengamos la segunda parte, para continuar, para poder concluir con el plan de salvación completo, ese plan de salvación de 8,000 años. Hasta ahorita vamos a completar 6,000 años y todavía muchas personas ignoran el plan de salvación en muchos acontecimientos. En otra palabra le voy a decir, las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Melquisedec, o Melquisedec levantó a hombres que fueron inspirados y se escribió las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, digamos que las Sagradas Escrituras es un compendio del plan de salvación. Mire que las Sagradas Escrituras las tenemos nosotros ahora, y el plan de salvación, ¿de dónde viene? De la eternidad. O sea que dentro del plan de salvación tenemos las Sagradas Escrituras, pero el Señor se dignó ahorita inspirar a unos hombres para darnos estas Sagradas Escrituras como una especie de luz, para que nosotros podamos hacer unas conexiones bien lindas, porque las Sagradas Escrituras son eternas, como el plan de salvación es eterno. Oh, qué interesante, muy interesante este estudio. Espero que con la ayuda del Eterno mañana tengamos una segunda parte sobre el plan de salvación. Voy a tener la tefilat para finalizar. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy del plan de salvación. Ha quedado pendiente una segunda parte para tenerla mañana. Permite que podamos estar atentos a ese alimento. Muchas gracias por alimentarnos. Gracias por saciar nuestra hambre y sed de ti. Y queremos seguirnos saturando del conocimiento tuyo. Nos retiramos a descansar y te rogamos que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Apreciados amigos y hermanos del mundo entero, así, reciban un abrazo así a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Con la ayuda del Eterno, esperamos vernos mañana a la misma hora para la conferencia número 79. Shalom ubrajo para cada uno de ustedes. El Eterno me les siga bendiciendo.